Bienvenidos una vez más. Hoy es lunes 9 de marzo y estamos atravesando el segundo capítulo del libro de Santiago. Estoy bastante emocionado por esta parte porque habla mucho acerca de la fe, pero la fe en acción. Así que mi nombre es Matías, estamos entre mates y versículos. ¡Vámonos! Bueno, espero que tengan Biblia en mano y estén listos para entrar al segundo capítulo de Santiago. Esta carta que está dirigida a las tribus que están en la dispensación, que están corriendo despavoridos después de la crucifixión de nuestro Señor, y hay una gran persecución de los cristianos en este momento y están todos despavoridos, escondidos en cuevas, algunos en casas, otros en lugares más escondidos y remotos, pero Santiago le escribe a la iglesia de Cristo y les dice de que tengan fe, pero esa fe tiene que estar en acción. Así que si ya tenés tu Biblia en mano, vamos al segundo capítulo del libro de Santiago. Si no la tenés y solamente estás escuchando, presta atención porque te voy a leer versículo por versículo y después vamos a hacer un buen análisis de qué es lo que nos está enseñando Santiago el día de hoy. Vamos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero a vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometés adulterio, pero matás, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, Santiago acá arranca tocando un tema que, si somos honestos, si somos sinceros un ratito acá entre vos y yo, sigue pasando todo el tiempo en las iglesias. El favoritismo. ¿No te ha pasado? ¿No lo has experimentado? ¿No lo has visto? O mejor te pregunto, ¿no has incluso sido culpable vos en algún momento de favoritismo en la iglesia? ¿No te has llevado una sorpresa grande después de haber menospreciado a un hermano en la iglesia, con el tiempo darte cuenta que es una persona bastante interesante de llegar a conocer? El favoritismo en la iglesia sigue vigente. Estaba vigente en aquel entonces y sigue hasta el día de hoy. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, si decís que crees en Jesús, eso tiene que reflejarse en cómo tratás a la gente. Y después pone un ejemplo muy concreto. Imagínate que entra a la iglesia un tipo bien vestido, con anillos, pinta de que le va muy bien. Y todos lo reciben con honores. Vení, sentate acá, te traigo un agua. Pero después entra otro que se nota que está en una situación bastante humilde y precaria tal vez. Y lo mandan al fondo. O lo ignoran. Y Santiago dice que cuando hacemos eso nos volvemos jueces con malos pensamientos. Jueces con malos pensamientos. En otras palabras, empezamos a valorar a las personas con la misma lógica del mundo. No estamos siendo nada diferentes acá. Pero el reino de Dios no funciona igual que las cosas del mundo. De hecho, Santiago dice algo muy interesante. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? O sea, muchas veces Dios obra justo al revés de cómo pensamos nosotros. En el mundo, el valor de alguien suele medirse por plata, por posición o por influencia. Pero en el reino, Dios mira el corazón. Algo parecido a lo que decía la palabra en 1 Samuel 16:7, que dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Después Santiago habla de lo que llama la ley real. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento no se lo inventó Santiago. Ese mandamiento viene del Levítico 19:18 y Jesús mismo dijo que era uno de los mandamientos más importantes. Lo podemos ver eso en el libro de Mateo, pero Santiago dice algo fuerte: si haces favoritismo, estás quebrando la ley, porque estás tratando a las personas con una vara distinta. Y acá mete un punto muy profundo y dice: cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Esto nos baja a todos, mis hermanos, de ese hermoso y lujoso y bonito y blanco e iluminoso pedestal en el cual a veces nos ponemos nosotros mismos. Porque muchas veces pensamos: bueno, yo más o menos estoy bastante bien. Pero la ley de Dios no funciona como un sistema de puntaje donde compensás una cosa con otra.
Por eso todos necesitamos misericordia. Y Santiago dice algo tremendo, mis hermanos. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando entendés la misericordia de Dios, la misericordia que Dios tuvo con vos, cambia la forma en la que tratás a los demás. No podés ser impactado por la misericordia de Dios y seguir igual. Te cambia. No hay vuelta atrás. Después llegamos a la parte más conocida del capítulo 2 de Santiago, donde Santiago hace una pregunta muy directa, y tal vez esta es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente nosotros los cristianos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y acá aparece algo que a muchos les confunde, porque Pablo dice algo como: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, en Efesios 2. Entonces algunos piensan que Santiago y Pablo están diciendo cosas opuestas, pero en realidad están mirando el mismo tema desde ángulos distintos. Pablo habla de cómo somos salvos delante de Dios, no nos salvamos por obras. A ver si podemos hacer un cierre en este tema de las obras de la fe, que la fe sin obra, que la obra sin fe. La fe es lo que nos salva. Pablo habla de cómo somos salvos delante de Dios. No es a través de las obras, no nos salvamos a través de las obras. Pero Santiago habla de cómo se evidencia esa fe delante de las personas y en la vida real. Y de hecho Pablo mismo, en el versículo siguiente, dice algo clave en Efesios 2. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para ir a la iglesia, para más o menos portarnos bien. Fuimos hechos por Él ¿para qué? Para buenas obras. O sea, las obras no son la raíz de la salvación, pero sí son el fruto. Si la fe es real, algo va a crecer. Santiago da un ejemplo súper práctico. Dice: imagínate que ves a alguien que necesita ropa o comida y le decís: bueno, hermano, que Dios te bendiga, oraré por vos. Pero no haces nada para ayudarlo. Santiago dice: ¿de qué aprovecha? Es fe solo de palabras, de la boca para afuera. Después tira una frase que sacude bastante. Dice: tú crees que Dios es uno. Bien haces. Bien ahí. Muy bien. Perfecto. También los demonios creen y tiemblan. Es un poquito fuerte lo que dice Santiago acá, ¿eh? O sea, creer ciertos datos acerca de Dios no significa que tengamos una fe salvadora. Hasta los demonios saben perfectamente quién es Dios, pero no se someten a Él. La fe verdadera no es solamente información, es confianza, es entrega, es obediencia. Después Santiago trae 2 ejemplos del Antiguo Testamento. Y miren acá, si se han perdido un poquito entre toda esta habladuría de este argentino, californiano, medio americanizado, escuchen esta parte, porque acá esto rompe cultura, rompe idiomas, rompe dialectos. Esto es escritura clara. Primero, Abraham. Cuando Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, eso lo vemos en Génesis capítulo 22. Su fe se hizo visible. Santiago dice que su fe actuó juntamente con sus obras. No es que las obras reemplazaron a la fe ya estaba como una base, pero las obras la hicieron
visible. Pero después menciona a Rahab. Y esto está en el libro de Josué, capítulo 2. Rahab creyó en el Dios de Israel y esa fe la llevó a proteger a los espías. Dos personas completamente distintas está mencionando acá Santiago. Está mencionando a Abraham, quien es el patriarca del pueblo de Dios. Él dice, nuestro padre Abraham. ¿Quiénes saben esa cancioncita? Padre Abraham tuvo muchos hijos tiene el padre Abraham. Entonces le está hablando al pueblo hebreo, a los cristianos que están en la dispensación y les está mencionando el patriarca del pueblo judío, Abraham. Y después les menciona a Rahab, una mujer con un pasado poquito complicado, pero ambos muestran lo mismo, una fe que se mueve. Y Santiago termina el capítulo con una frase que resume todo. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esta comparación es muy poderosa. Pensarlo así. Un cuerpo puede tener una forma humana. Puede tener brazos, piernas, ojos, head, shoulder, knees and toes, todo. Pero si no hay vida adentro, es un cuerpo muerto. Exteriormente parece completo, pero no tiene vida. Santiago dice que una fe sin obras es exactamente así. Puede tener apariencia de fe, puede hablar de Dios, puede conocer versículos, puede decir yo creo, puede pasar el domingo al altar, al llamado al altar y rendirse y tirarse y llorar y patalear y decir amén, pero si no hay transformación, si no hay fruto, si no hay evidencia en cómo vive esa persona, esa fe está muerta. Jesús dijo algo muy parecido cuando habló acerca de árboles. En Mateo 7 le dice a sus discípulos, pero por sus frutos los conoceréis. No dijo por lo que dicen, no dijo por cómo se ven, no dijo por qué tan bonitos y frondosos están estos árboles, por los frutos. Un árbol vivo inevitablemente produce algo. Entonces Santiago no está diciendo, ganate la salvación haciendo obra. Mira que predico, mira que hago esto, mira que hago aquello. No, la salvación no se gana a través de las obras. Está diciendo, si la fe está viva, se va a notar. No porque estés tratando de impresionar a Dios, mi hermano, porque a Dios no lo impresionás con nada, sino porque Dios ya está obrando en vos. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, si estás en Cristo, si recibiste a Cristo, si has aceptado que sos salvo por Cristo, nueva criatura sos. Las cosas viejas han pasado y todo se hace nuevo. Y cuando hay vida nueva, inevitablemente, mi hermano, hay cambios. Algunos son repentinos, de la noche a la mañana. Algunos llevan un tiempo de transformación, definitivamente. Entonces, la pregunta que deja Santiago en este segundo capítulo que estamos leyendo es bastante directa. No es solo, ¿decís que tenés fe? No te está preguntando, ¿tenés fe? No te está preguntando, ¿has aceptado a Cristo? La pregunta que está dejando Santiago acá es, ¿tu fe está viva? ¿O solo está declarada de labios para afuera?
¿Qué respondemos a esa pregunta que nos hace Santiago? La respuesta queda entre vos y Dios. Pero las evidencias se van a ver. Si no hay evidencias, ¿está viva tu fe? Mi nombre es Matías y estuviste hoy entre mates y versículos. Hasta la próxima.